Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta hora. Hoy, miércoles 23 de septiembre, mitad de semana. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de estar una vez más aquí para compartir el mensaje en la palabra del Señor. Y damos gracias a Dios por sus bendiciones cada día, por el tiempo que nos ha bendecido en nuestros trabajos, así mismo esperando que todos y cada uno de ustedes, hermanos de Iglesia Pan de Vida, estén bien cada uno de ustedes, bien de salud, bien en sus trabajos, bien en sus casas. Asimismo, hermanos de otras congregaciones que posiblemente nos vean, y que todo el pueblo de Dios en general, por toda la tierra, en cada país, esperando que el pueblo de Dios esté bien, viendo las circunstancias que están sucediendo en estos tiempos, lo que se ve que se acerca, al parecer ya queriendo sancionar o digamos una forma perseguir o poner trabas al evangelio en cuanto a la comunión del pueblo de Dios, en cuanto a nuestra libertad de congregarnos, de profesar nuestra fe. Pero damos gracias a Dios que hasta esta hora aquí nos ha ayudado, y vamos a compartir el mensaje en la palabra del Señor, esperando que todos y cada uno de ustedes, donde estén, se nutran, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Allí sus Biblias, y hay ahí por ahí algunas prédicas que sean de edificación a nuestras vidas, con el debido cuidado, esperando que sean bendecidos. Pero en esta hora vamos a comenzar con nuestro mensaje de este día. Y para eso voy a citar la palabra del Señor en el primera carta de Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo. Sí, vamos a ver, primera de Timoteo, su capítulo 6 y el verso 11. Primera de Timoteo, capítulo 6 y el verso 11. Ahí vamos a estar leyendo un texto base para estar ahí comenzando con nuestra predicación y desarrollando la predicación en esta hora. Gloria a Cristo Jesús. Bien. Así que vamos a leer. Y 1 Timoteo capítulo 6 verso 11 dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, damos gracias una vez más por este tiempo, este momento que tú nos permites, Señor, de impartir tu palabra. Te pido, Dios, que tú hables una vez más a nuestras vidas, que tú te glorifiques a través de ella, que tú traigas ese mensaje que necesitamos, Señor. Te pido pues en esta hora, a través de este medio, Señor, que tú bendigas a todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú bendiga nuestras vidas con tu palabra, porque necesitamos, Señor, de tu palabra, necesitamos de tu consejo. Confiamos en ti, solamente en ti. Confiamos que tú nos guías a través de esa preciosa palabra. Señor amado, creemos, Señor, que solo nuestras vidas están en tus manos, que dependemos plenamente de ti, que tú todo lo puedes. Y tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, y a ti venimos, Señor. Pero en esta hora yo te pido que tú hables a través de tu palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Cristo Jesús. Pues ya nos pusimos a las manos de Dios y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Y vemos lo que dijo Pablo: mas tú, oh hombre de Dios. Y como el libro lo dice, ¿verdad?, que esta carta es dirigida a Timoteo. Pero si vemos desde el principio de la carta, cómo comienza en el capítulo 1, cómo comienza la carta,
comienza saludando, ¿verdad? Presentándose Pablo. Y en el verso 3 inmediatamente dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, ¿quién era Timoteo? Pues Pablo incluso lo llamaba su hijo en el Evangelio, o sería su hijo en el ministerio tal vez, su hijo en el ministerio, porque Timoteo fue formado conforme a las enseñanzas de Pablo en el ministerio del apóstol Pablo, y por eso Pablo lo llamaba incluso su hijo. Así que Timoteo era un colaborador fiel en el cual el apóstol Pablo podría confiar y darle encargos que solamente él tenía a su cargo. Y le dice el mandamiento que le rogó que se quedase en Éfeso cuando Pablo andaba por ahí en Macedonia, dice, para que enseñase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Así que así comienza la carta y vemos cómo se va desarrollando la carta. Primera de Timoteo, vemos antes de llegar al pasaje de este texto base que leímos, por qué Pablo le estaba diciendo eso. Entonces encontramos que había predicadores que deambulaban, como los vemos hoy en día, predicadores deambulantes que andan mendigando un salario y no lo hacen por amor a Cristo, por amor a las almas. Vemos que así lo hacían algunos predicadores, e incluso predicaban diferentes doctrinas, predicaban cosas erróneas que no llevaban a la salvación a sus oyentes. Y muchos de ellos, si vemos ahí unos versos más atrás, en este capítulo 6 y otros capítulos, vemos que muchos de esos predicadores de lo que se encargaban era de agarrar dinero, de hacer todo, y predicaban el evangelio y lo hacían por dinero. Y hoy en día tal vez la gente se escandaliza porque o los no creyentes o esa acusación o esa excusa tienen de por qué no vienen al evangelio, porque hay ladrones, porque hay pastores que se enriquecen, que tienen tantos carros, que tienen sus buenas cajas, que todo a cuesta de los hermanos de las congregaciones. Pero el apóstol Pablo estaba lidiando, desde un principio estaba lidiando con eso mismo. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Si siempre ha sido así. ¿Qué dijo el Señor? Guárdense de los falsos profetas, dijo, que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, eso va a suceder, es normal que eso suceda a nuestro alrededor. Pero se manifiesta quiénes son los hijos de Dios. Así se manifiesta quiénes son los hijos de Dios. Y les pido perdón porque no he dicho el tema para este mensaje, pero el tema es la senda del cristiano. La senda del cristiano, el camino del cristiano, porque vemos que lo que dice este pasaje que hemos leído: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Sigue la justicia. O sea, nosotros tenemos un camino a seguir. ¿Qué es lo que nosotros seguimos? Hay un camino a seguir delante de nosotros. Y vemos que hay quienes van en un camino, hay un camino a seguir, pero en ese camino por el cual siguen buscan su propio beneficio. Buscan servirse a sí mismos en ese caminar del evangelio que muchas veces vemos a nuestro alrededor. Pero la senda del cristiano, o sea, desde el momento que nosotros nos convertimos, Dios nos habló a través de su palabra. Dios habló a nuestras vidas y nos llamó a servirle, nos llamó a apartarnos del mundo, a venir a una vida santa, apartada para Dios, una vida apartada para Dios. Entonces Dios nos hizo un llamamiento. Así que por eso es la senda del cristiano. Y vemos lo que dijo el apóstol Pablo. Dice: huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
Eso es lo que caracteriza al pueblo de Dios. Porque le está dando el consejo, huye de estas cosas, dijo. Le dijo Pablo a Timoteo, huye de esos farsantes que usan del evangelio para servirse a sí mismos. O usan a Dios, y es lo que muchas veces vemos hoy en día. Hay quienes buscan a Dios para servirse a sí mismos. Muchas veces como si Dios fuera un simple amuleto. Un amuleto que nos va a traer buena suerte. O yo asisto al templo, yo asisto a la congregación, a la iglesia, para que me vaya bien en mi vida. No es ese el caso. Dios no es un amuleto, no es algo que dé suerte, no. Es muy diferente. Dios es el Todopoderoso, es nuestro Creador. Y Jesucristo es nuestro Salvador. Ese es nuestro Dios. Así que vemos que hay males que se quieren infiltrar muchas veces dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Pero así como dijo Pablo a Timoteo, huye de esas cosas, debemos huir de esas cosas, huir de lo malo y seguir ese camino recto que Dios nos ha trazado a través de su palabra, a través de esas preciosas enseñanzas que nosotros hemos recibido en nuestras vidas, a través de quienes nos guiaron en el camino del Señor. Cuando plenamente nosotros estábamos sintiendo la esencia del evangelio obrar en nuestras vidas. Y clamamos a Dios. Clamamos para que Dios nos fortaleciera y nosotros tener una vida nueva. O sea, sentirnos íntegros delante de Dios, que era lo que no nos sentíamos antes. Y nosotros al venir en ese caminar, eso fue lo que sentimos. Y huimos de la contaminación del mundo, de la corrupción del mundo, de la contaminación de la carne, de la corrupción de la carne. ¿Por qué? Porque Dios nos trazó un camino por el cual seguir. Así que la senda del cristiano es el tema. Vemos que dice Mateo capítulo 7 y el verso 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Vemos, ancha es la puerta y espacioso el camino. O sea, hay dos caminos a seguir. Espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por esa puerta. Y dice, espacioso es el camino. ¿Por qué? Porque hay comodidad. Si es espacioso, hay placer, hay tranquilidad. Espacioso es el camino que lleva a la perdición. O sea, ¿por cuál camino vamos a seguir? ¿Cuál es la senda del cristiano? ¿Será esa? ¿Y qué dice el verso 14? Ahí en Mateo capítulo 7, ahora el verso 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estrecha es la puerta y pocos hallan esa puerta, dice el Señor. Pero dice, angosto es el camino que lleva a la vida. Así que Dios nos llamó a caminar por un camino diferente. Pero este camino, dice, es angosto. Es angosto. O sea, no es espacioso. No hay no hay comodidad. Alguien no va caminando placenteramente por un camino angosto. Si vamos en el campo, por una vereda, por una senda en el campo, si es un camino angosto, pues ¿qué hay alrededor? Hay árboles, hay matorrales, arbustos, espinos, zarzas o zarzales, se le dice en regiones de México, y que uno tiene que sacarle el cuerpo, tiene uno que esquivar los obstáculos o las cosas que hay en ese camino. ¿Por qué? Porque es un camino angosto, un camino reducido. Entonces no es cómodo, no es un camino donde puedan ir 4 personas de izquierda a derecha haciendo línea, 4 personas, y que sea un camino cómodo, tranquilo, como una carretera espaciosa por la cual caminar tranquila. No, está dando el ejemplo que angosto es el camino que lleva a la vida. Por eso, eso es lo que pasa en nuestra vida. ¿Qué hay en un camino angosto? Hay espinos, hay ramas, hay picos, los cuales tenemos que esquivar.
Así es la vida del cristiano. Hay cosas que estorban a nuestro caminar. Hay cosas que, si no tenemos cuidado, nos dañan nuestras vidas. Tenemos que cuidarnos de no tropezar. Un camino angosto se puede tropezar, se puede resbalar y se puede dañar a una persona, se puede herir. Con los obstáculos que pueda haber ahí en ese camino, se puede rasguñar la piel. Así es la vida, así es nuestro caminar. Caminar con mucho cuidado, sacándole el cuerpo a los obstáculos, todo aquello que viene a dañar nuestras vidas. ¿Cuántas cosas en nuestro caminar nosotros no hemos experimentado que dañan nuestras vidas? Que tratan de dañar nuestras vidas, que son obstáculos para seguir adelante en el camino de Dios. Ahora, ¿cuál es el camino que el Señor quiere que sigamos? Vemos en Salmo, ¿quién se sabe el Salmo 23? Casi todo el mundo se sabe el Salmo 23 de memoria. Pero, ¿cuál es ese camino que el cual quiere que Dios quiere que sigamos? Si vemos el Salmo 23 y el verso 3, vemos desde el verso 1, ahí el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Fíjese lo que dice: me guiará por sendas de justicia. Ese es el camino que Dios quiere, lo mismo que dijo Pablo: tú sigue la justicia, le dijo Pablo a Timoteo. Pero ese camino al cual Dios traza delante de nosotros dice que Dios me guiará por sendas de justicia. Nosotros, una vez viniendo al camino de Dios, Dios nos guía por sendas de justicia. Dios quiere que vayamos por sendas de justicia. Tal vez ese camino es angosto, hay obstáculos, pero ese camino es un camino de justicia. Es un camino que lleva a una vida recta, un camino de rectitud. Aunque así haya esos obstáculos que puedan estorbar a nuestras vidas. Pero si Dios va con nosotros, si nosotros tenemos paciencia, si Dios va con nosotros, si nos ponemos en la voluntad de Dios, Dios nos guiará, Dios nos sacará adelante. Aún aunque este camino sea estrecho, sea angosto y haya obstáculos a nuestras vidas. Pero Dios, por eso dice este salmo precioso, Salmo 23, que es poner la confianza totalmente en Dios. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así como un pastor que guía a sus ovejas por buenos pastos. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. O sea, aunque en esta vida haya cosas que traten de dañarnos, tal vez lloramos, sufrimos, nos confundimos muchas veces, esperamos algo muchas veces en Dios, pero dentro de tal vez la angustia que nosotros podamos sentir, Dios nos está guiando por sendas de justicia, y que es verdaderamente lo que importa en esta vida. ¿Cuál es la senda, el camino que nosotros estamos siguiendo, vamos siguiendo? La senda que el cristiano debe de tomar. Caminos de justicia, aun aunque sea un camino estrecho, debe ser por caminos de justicia. Estar justos delante de Dios, sentirnos justificados delante de Dios. Vemos que dice allí Salmo 25, verso 8 al 10. Dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Fíjese lo que dice el Señor: Él enseñará a los pecadores el camino. Entonces Dios está viendo al hombre
Está viendo a la humanidad qué camino está tomando. Un camino que le va a lastimar, que lo va a dañar y que lo va a llevar a la perdición. Y es lo que Dios hizo en nuestras vidas. Él enseñará a los pecadores el camino. Pero dice, encaminará a los humildes por el juicio. ¿Qué es encaminar? Cuando alguien va caminando, dice que Dios va con él. Eso es cuando alguien encamina algo a alguien. Alguien va caminando y otra persona lo encamina, va a su lado, va con él. Dice, Él encaminará a los humildes por el juicio. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho todo este transcurso de nuestras vidas? Desde el momento que nosotros nos convertimos, ¿acaso Dios no nos encamina por el juicio? ¿Dios no nos encamina por caminos rectos o caminos de justicia? Dios nos enseña la rectitud en todo nuestro caminar, desde el momento que nos convertimos. ¿Quién ha estado en ese caminar? En nuestro caminar, en nuestro peregrinar en este mundo, en el camino de Dios. ¿Quién ha estado con nosotros? Cuando nosotros erramos, ¿quién ha estado para corregirnos? ¿No es la palabra de Dios? ¿No es Dios hablando a nuestras vidas? ¿No es Dios redarguyendo nuestros corazones? Que volvamos por el camino recto, que caminemos por el camino recto, que no nos apartemos de Él. Es Dios, es su misericordia en nuestras vidas. Es aún su misericordia que Él encamina a los humildes por el juicio. Él nos encamina por el juicio, o sea que estemos justos. Él nos encamina por la rectitud, para que no haya algo por lo cual nosotros seamos culpables y tengamos que pagar, que si vayamos a juicio tengamos que pagar, digamos, lo que hemos quebrantado. En este caso, si quebrantamos el mandamiento de Dios, no estaremos justos delante de Dios. Pero Dios nos encamina. Él es quien guía nuestros pasos. Él es quien va en esa vereda, en ese camino angosto. Él va con nosotros. Y es lo maravilloso de ser cristiano, el caminar. ¿Cuál es la senda del cristiano? Es lo bonito. Que aún en nuestro dolor, aún en nuestra angustia, sentimos que Dios está allí con nosotros. Y pase lo que pase, no podemos volver atrás. No podemos volver atrás. Porque, ¿qué le dijo el Señor a Pedro cuando Pedro le estaba conviniendo que no les hablara tan fuerte? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Te quieres ir tú también? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Así que todo ese transcurso de nuestras vidas, damos gracias a Dios que Él nos guía. ¿Por qué apartarnos de Dios? ¿Por qué alejarnos de Dios? ¿Por qué no venir a su presencia? ¿Por qué no venir a clamar su misericordia? Si Él es quien nos encamina por el juicio. Dice, y enseñará a los mansos su carrera. O sea, la carrera que debe tomar el ser humano. Pero a los mansos, a quienes se dejan guiar. No a un rebelde que no se deja guiar. ¿Qué es la diferencia? Un manso, algo manso, mansedumbre, alguien que es calmado, tranquilo. Enseñará a los mansos su carrera. A quienes se dejan guiar por Dios. Si nosotros actuamos con mansedumbre delante de Dios, si somos atentos a su consejo, Dios nos enseñará nuestra carrera que debamos tomar. Que no seamos rebeldes delante de Dios, que no nos rebelemos ante su mandamiento, sino que sigamos atentos a su mandamiento, su guianza por ese camino que Él nos ha trazado. Dice el verso 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. O sea, todos los caminos de Dios son misericordia y verdad. Así que el caminar por el camino que Dios nos traza es encontrar la misericordia de Dios, la ayuda de Dios, el perdón de Dios y la verdad en la palabra de Dios, que es la que nos instruye por caminos rectos, por caminos de justicia. Todos los caminos, dice, todos los caminos de Jehová son misericordia y verdad. Así que qué privilegio
el ser cristiano. Qué privilegio en caminar en la senda del cristiano, en esa senda que Dios ha puesto delante de nosotros. Aunque sea esa puerta estrecha, aunque sea ese camino angosto, pero ese camino angosto lleva a la vida. Gloria a Cristo Jesús. ¿Y qué nos encontramos en este caminar? Los que ya tenemos un poco de tiempo en el Evangelio, nos hemos dado cuenta de lo que encontramos en este caminar. Los que van empezando se van a dar cuenta lo que se van a encontrar en el caminar. ¿Qué dijo el Señor en Lucas 9:23? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué está diciendo? Sígame por el camino que yo voy. Pero ¿cuándo Él dijo esto? Cuando a Él lo pusieron a cargar la cruz y lo guiaron, lo hicieron que se encaminara hacia el lugar donde Él iba a ser crucificado. Dijo, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, nos hemos imaginado qué sentía el Señor en su humanidad, en su carne, en su cuerpo físico, el cargar la cruz, en las condiciones físicas en las cuales se encontraba Él, cargar la cruz. O sea, qué tan pesada estaba la cruz. O sea, ¿era fácil llevar esa cruz? ¿Era fácil caminar con esa carga encima? Pero Él dice: tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué encontramos en este caminar? Esto es lo que dice el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, Dios ya nos hizo el llamamiento y hemos decidido venir en pos de Él. Hemos decidido seguir a Jesucristo. Hemos decidido seguir sus pasos, sus pisadas. Pero dice: toma tu cruz cada día y sígueme. Hay sufrimiento en esta caminar. ¿Hasta dónde se termina nuestro caminar? ¿Cuándo se va a terminar nuestro caminar? Hasta la muerte. Hasta la muerte. O hasta que el Señor venga. Pero mientras nosotros estemos en vida, nosotros tendremos que llevar cargando la cruz. Y por lo pronto, el cargar la cruz significa sufrimiento. No un camino placentero, no un camino en total libertad, sino hay una carga que llevar. Y esa carga es lo que agobia nuestras vidas, pero que nosotros la debemos desechar. Debemos desechar todo lo que agobia nuestras vidas y llevar esa carga que es lo que se revela en nuestro ser, en nuestra carne, lo que se revela contra Dios. ¿Y qué significa la cruz? La cruz es muerte. Eso es la cruz. ¿Qué es la cruz? Es un instrumento de muerte. Pero eso dicen que quien carga una cruz en su pecho es lo mismo que si cargara una guillotina. ¿Qué es una guillotina? Es donde ponen acostada a una persona y le dejan caer una hacha o una cosa filosa que le corta el cuello. Porque la guillotina es un instrumento de muerte. Y eso es la cruz. La cruz es un instrumento de muerte. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que carguemos la cruz. Que muramos a nuestros deseos carnales. Que muramos a esta vida, que muramos para el mundo. Por eso, crucificados juntamente con Cristo en la cruz. Crucificados juntamente con Él. Que nuestros deseos sean puestos en esa cruz. Que carguemos la cruz. Para que nuestros deseos carnales mueran ahí. Estén crucificados en la cruz. Eso es cada día, dijo el Señor. Cada día tenemos que hacer eso. Para caminar por ese camino recto, por esa senda del cristiano. Por esa
para entrar por esa puerta estrecha y por ese camino angosto. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hay en nuestro caminar? ¿Qué hay en la senda del cristiano? Vemos Mateo, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1. Mateo, capítulo 3, desde el verso 1 al 8. En nuestro caminar debe haber sinceridad delante de Dios. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, dice. Fíjese, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, enderecen sus caminos, es lo que estaba diciendo. Enderecen sus vidas. Porque tal vez ese caminar no es derecho. Por eso dice, enderezad sus vidas, enderezad sus sendas. O sea, enderecen sus vidas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que dice en el verso 3. Enderezad sus sendas, enderecen sus vidas, o sea, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la senda del cristiano. Que haya frutos dignos de arrepentimiento. Ese es nuestro caminar. Que todo lo que Dios ha trazado delante de nosotros está en su palabra, está el evangelio. Y está lo que estorba nuestras vidas, como lo dije. El que va caminando por un camino estrecho, hay obstáculos, hay espinos, hay cosas que le pueden dañar. Asimismo, todo aquello que pueda dañar a nuestras vidas, desecharlo. Y debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento para ir por caminos rectos, caminos de justicia. No lo que mirábamos en aquellos cristianos que estaban predicando y que Pablo advierte a Timoteo que se cuide de ellos, que huya de lo que ellos practican. ¿Por qué? Porque ese no era el camino que Dios seguía, que Dios quería. Ese no era el camino a seguir. Y ellos eran predicadores del evangelio, pero hacían lo malo delante de Dios, beneficiándose a sí mismos. Por eso le dijo Pablo: huye tú de esas cosas, huye de esas cosas. Lo mismo que Juan el Bautista, los miraba que ellos venían a bautizarse, pero ¿qué les estaba diciendo él? Enderecen sus vidas, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, hay un camino a seguir delante de Dios. Entonces debe haber sinceridad delante de Dios. En nuestro caminar como cristianos delante de Dios, debe haber sinceridad. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo actuamos nosotros delante de Dios? Ver a nuestro alrededor qué es lo que acontece a nuestro alrededor y qué Dios está demandando a su pueblo hoy en día. Porque es incorrecto lo que estos hombres hacían, beneficiándose del evangelio. Hablaban del evangelio, pero para su propio provecho, no para buscar el bien de los demás. No buscaban la justicia, no buscaban el amor, no buscaban lo que verdaderamente Dios estaba hablando que quisieran.
No buscaban la justicia, no buscaban la piedad, no buscaban la fe, no buscaban el amor, la paciencia y la mansedumbre. No buscaban eso. No estaban en eso. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tú huye de eso. Y es lo que nosotros debemos hacer. Huir de la corrupción que hay a nuestro alrededor. Huir de todo aquello que se quiera meter a nuestras vidas en la congregación. Y seguir caminando por ese camino de justicia que Dios ha trazado delante de nosotros. Porque el cristiano tiene una senda, tiene un camino a seguir. Y no es conforme a lo que diga el mundo. No es conforme a las costumbres del mundo. Y no es conforme a muchas iglesias han adoptado el mundo. Ese no es el caminar que manda Dios. Sino hay una exhortación, hay una instrucción precisa delante en la palabra de Dios. Hay una instrucción precisa para nuestras vidas. Para nosotros guiarnos delante de Dios. Y así estar cerca de Dios. Que así se manifieste Dios en nuestras vidas. Así estar vivos nosotros para Dios. Hay una senda a seguir. Y para eso debemos luchar y esquivar, caminar por ese camino angosto. Por ese camino angosto que nos lleva a la vida. Gloria a Cristo Jesús. Y que es lo que muchas veces puede acontecer hoy en nuestros días. ¿Cuánta iglesia se ha dejado de congregar? ¿Cuántas iglesias, no sé, cuántas iglesias se han cerrado hoy en estos días? No lo sé. ¿Cuánta iglesia no ha querido regresar a las congregaciones? No han querido regresar a sus congregaciones. Entonces, ¿cuál será ese caminar? ¿Cuál será la senda del cristiano? ¿Prevaleceremos? Con esa actitud, ¿prevaleceremos delante de Dios? ¿Prevaleceremos en ese camino recto, ese camino de justicia? Sinceridad delante de Dios. Sinceridad, ¿y cómo vamos a lograr eso? Porque bien dice la palabra, el bautismo que corresponde a, digamos, o cuando estaba hablando de los tiempos de Noé, de cómo Noé predicaba y hablaba y que todos vinieran al arrepentimiento, que porque iba a haber un diluvio. Y luego dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva, dice, mas no quita las inmundicias de la carne. No quita las inmundicias de la carne. Por eso es necesario que nosotros tomemos ese camino angosto. No es cómodo, no es placentero, pero esquivando lo que nos puede dañar. Y Dios va con nosotros en ese camino. Dios va guiándonos. Entonces por eso debe haber sinceridad hoy en nuestras vidas. Pero ¿cómo prevalecerá el pueblo de Dios? ¿Cuál es la sinceridad que hay en el pueblo de Dios? ¿Cuánto se busca a Dios? ¿Dios está ministrando nuestras vidas? ¿Nos dejamos ministrar por Dios? ¿Nos alimentamos de Dios? ¿Nos alimentamos de su palabra? ¿Le adoramos, le glorificamos? ¿Podemos ir a Dios en oración? ¿Podemos sentir esa comunión en nuestros corazones? ¿Qué camino estamos tomando? ¿Va Dios guiándonos ahí, en ese caminar? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el camino del cristiano. Frutos dignos de arrepentimiento. No dejarnos contaminar del mundo. Que claramente lo sabemos con 3 dedos de frente, dice un predicador. Uno se puede dar cuenta lo que tratan de tramar para hacer o lograr sus planes de, digamos, de enfriar el pueblo de Dios. Todo mundo hace sus actividades en todos los países. Todo mundo hace sus actividades, todo mundo va de vacaciones. Y las noticias ahí falsificando amarillistas, noticias amarillistas, falsificando información, poniendo temor a la gente. Todo el mundo haciendo sus actividades, solamente las iglesias deben de permanecer cerradas. Qué casualidad, ¿no? Pero mientras eso pase, hay un camino
a seguir delante de nosotros. Gloria a Cristo Jesús. También en este caminar hay un carácter. Hay un carácter que nos identifica a nosotros como cristianos. Eso dice que nosotros vamos caminando por la senda del cristianismo, por la senda que Dios ha trazado delante de nosotros. Y ese carácter en el caminar del cristiano es la necesidad de sentirnos íntegros delante de Dios. ¿Qué dice Salmo 51:10? Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién dijo esto? El rey David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque David había probado la gloria de Dios, había sentido la gloria de Dios. Y estaba sintiendo que su caminar no era recto delante de Dios. Que su senda no era una senda justa. No era una senda de justicia. Por eso en este caminar se sabe cuando hay algo que nos daña. Cuando alguien va por el camino estrecho, hay un espino, hay una espina, algo, un árbol que nos daña, se sabe y se daña. Por eso en este caminar está la necesidad de sentirnos íntegros delante de Dios. Y me gusta tanto este pasaje. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque hay esa necesidad del ser cristiano. El Hijo de Dios tiene la necesidad de sentirse íntegro delante de Dios. Tiene la necesidad de poder doblar rodillas donde quiera que ore, en su casa o un lugar de oración, doblar rodillas. Y está ese sentir de poder tener esa comunión con Dios. De que Dios está ahí para socorrerme, que Dios está ahí para fortalecerme en mi prueba, en mi angustia. Pero yo tengo que estar en la voluntad de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Primera de Corintios 10 y verso 24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es una forma que nos caracteriza a nosotros como cristianos. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cuál es nuestro actuar? ¿Cuál es nuestra relación en la congregación? ¿Cuál es nuestro amor a los hermanos? Por eso dijo Pablo: sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor. O sea, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, en nuestro caminar, sentirnos íntegros delante de Dios, y nuestro caminar recto delante de Dios es buscar el bien de los demás, buscar el bien de los hermanos. ¿En qué podemos servir en la congregación? ¿En qué podemos servir en nuestras casas, en nuestra familia, a nuestros amigos, en nuestro trabajo? Es algo que nos caracteriza a nosotros, que nosotros estamos caminando por esa senda que Dios nos ha trazado. El amor, lo que se ve dentro de nosotros, que fluye dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está ahí con nosotros. Dios habla en nuestras vidas. Dios nos instruye, Dios nos guía. Dios, a través de su Espíritu Santo, ha depositado su esencia en nosotros. Y eso es lo que debemos de nosotros cuidar, no perder la esencia de Dios. La esencia de Dios en el cristianismo, que se manifieste, que Dios está en nuestras vidas y que nosotros estamos caminando por ese camino recto. Quiero leer algo que nos caracteriza a nosotros que vamos en el camino del Señor. Primera de Corintios, capítulo 6. Voy a leer siete versículos. Primera de Corintios, capítulo 6, desde el verso 1. Fíjense lo que dice. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos
de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Fíjese, Pablo se estaba dando cuenta de algunos problemas que había ahí en Corintios. Y peleaban entre hermanos por algunas cosas. Pero lo que quiero decir es lo que nos caracteriza a nosotros como cristianos. La senda que nosotros debemos tomar. La senda del cristiano. Ok, si no tenemos problemas en la congregación, podemos tener problemas en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la sociedad en la cual vivimos. Pero nosotros estamos caminando por el camino que Dios nos ha trazado. ¿Qué Dios pide de nosotros? Recuerdo cuando el Señor dijo, si alguno les dice que si alguno los pone a cargar algo 1 milla, dice, ve con él 2. O sea, si alguien te obliga a cargar 1 milla, ve con él 2. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué el pleitear? O sea, en estos tiempos, lo que acontece a nuestro alrededor, el camino que Dios ha trazado delante de nosotros, ¿cómo está nuestro actuar? Que, digamos, hay cosas que dañan nuestras vidas. Hay problemas en los cuales nos podemos meter muchas veces. Pero hay un carácter que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Por eso, Pablo, insisto y digo, sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Es el camino que nosotros debemos tomar. ¿Cuántas cosas no dañan hoy en nuestras vidas? Pero nosotros, como hijos de Dios, hay un camino a seguir. Y es el carácter que muchas veces nos identifica. Que somos agraviados, pero ¿qué es el mandamiento que Dios nos dio? ¿Qué es lo que se debe manifestar en nuestras vidas si nosotros somos agraviados? Si hay algo que daña hoy nuestras vidas, si vivimos en este mundo, ¿cuántos problemas hay, no, que agobian nuestras vidas? ¿Y nosotros qué es lo que debemos hacer? Buscar sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para estar con la paz en nuestros corazones. Para que haya paz en nuestro corazón. ¿O acaso no hay problemas? ¿Acaso no hay tantas dificultades día a día? Pero ¿cuál es el consejo que dice el Señor a través del apóstol Pablo? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué? Porque nosotros hay un camino a seguir. Y no hay tiempo para estar echando a perder nuestras vidas en cosas simples de esta tierra. No hay tiempo. Sino que más importante es la paz de Dios en nuestros corazones. Gloria a Cristo Jesús. Ya por último, beneficios de caminar en el camino de Dios. Estaba viendo y está en Proverbios. Hay unos versos muy bonitos. ¿Qué es cuando nosotros caminamos en el camino de Dios? ¿Cuál es la senda del cristiano? Es bonita, es maravillosa la senda del cristiano. Es bonito el caminar de Dios. Por eso, qué privilegio nosotros tenemos de tener una congregación
de tener alguien que nos instruya en el camino de Dios, de poder escuchar la palabra de Dios, de poder ser instruidos a través de la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ver Proverbios capítulo 3. Y ya con estos textos vamos a terminar, vamos a concluir. Proverbios capítulo 3, verso 21. Gloria a Cristo Jesús. Dice, Proverbios capítulo 3, verso 21 en adelante dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Y todo esto nosotros lo recibimos, nosotros lo aprendemos cuando nosotros nos convertimos al Señor. Todo esto a través del paso del tiempo, a través de las predicaciones, la exhortación, Dios habló a nuestras vidas y es palabra que trae vida. Es la instrucción de Dios, la instrucción que Dios tiene para su pueblo, para caminar por caminos rectos, caminos de justicia. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Dice, guarda la ley y el consejo. O sea, qué privilegio el que nosotros hayamos venido al camino del Señor. Dice, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. ¿Acaso no nos sentimos nosotros confiados? Pase lo que pase. O sea, el mundo hoy está aturdido, el mundo está confundido, el mundo está asustado por lo que está pasando. Pero ¿qué debe pasar en el pueblo de Dios? Dice, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Esa es la diferencia de caminar en la senda del cristiano. Andaremos confiadamente por nuestro camino y nuestro pie no tropezará. ¿Por qué? Porque Dios está allí guiándonos. Dios está con su pueblo. Dios en esos días está con su pueblo. Por eso la importancia de nosotros permanecer en el camino de Dios, de no dejarnos enfriar, de no resbalar, de no caer y seguir nosotros en el camino que Dios ha trazado delante de nosotros. Porque una vez fuera de ese camino y estamos en las manos de Satanás, a expensas de Satanás. Pero quien guarda la ley y el consejo, dice, andará por su camino confiadamente y no tropezará. Dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Dice, cuando te acuestes no tendrás temor. ¿Por qué temer si Dios está con nosotros? ¿Por qué temer si una hoja de un árbol no cae sin la voluntad de Dios? Dice, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Si nosotros guardamos la ley y el consejo. Y eso es la senda del cristiano. Guardar la ley y el consejo de Dios. Para que esto acontezca en nuestras vidas. Para caminar confiadamente. Y pase lo que pase, saber que nuestras vidas están en las manos de Dios. Ahí mismo, Proverbios, capítulo 4, del verso 7. En adelante dice. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza
corona de hermosura te entregará. Eso es lo que hizo la palabra de Dios en nuestras vidas. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. ¿Acaso no es eso lo que Dios hace en los corazones? Cuando aquel ser humano tímido, angustiado, desconfiado, camina por este mundo simple. Pero ¿qué hace cuando la palabra de Dios viene a la vida del ser humano? La palabra de Dios engrandece al ser humano. Dice, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Porque levantamos nuestro rostro, nos sentimos libres, nos sentimos justos, nos sentimos íntegros, nada que agobie nuestras vidas. Verso 10 de ahí del capítulo 4 de Proverbios. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Es lo que ha hecho Dios en su pueblo. Por el camino de sabiduría te he encaminado. Por el camino de sabiduría Dios nos ha encaminado desde el día que nosotros nos convertimos. El camino de sabiduría. Por veredas derechas te he hecho andar. ¿Por qué? Porque ya hemos probado la rectitud. Hemos visto la gloria de Dios. Y hemos sentido lo que se siente caminar en el camino íntegro delante de Dios. Y Él lo dice, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo y no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Dice, cuando anduvieres, o sea, cuando caminares, no se estrecharán tus pasos. O sea, no hay nada que perder. Nosotros vamos por esta vida, Dios provee nuestras necesidades. Y dice, no se estrecharán tus pasos, no tropezaremos, seguiremos caminando, seguiremos adelante. Y si corrieres, dice, no tropezarás. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho andar por veredas derechas. Dios ha enderezado nuestras vidas. Por eso es que nosotros estamos confiados delante de Él. Esa es la senda del cristiano. Dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Dice, no entres por vereda de los impíos. Ahí está el peligro. No camines en vereda de los impíos. No practiques lo que practican los impíos. No practiques lo que practica el mundo. Ni vayas por el camino de los malos. Dice, déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. O sea, no entres por la vereda de los impíos. Dice, déjala, no pases por ella, apártate de ella. Que es, apártate del mundo, apártate de todo aquello que estorba. Apártate de todo aquello que daña tu vida. Dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Fíjese, la senda de los justos, o sea, la senda del cristiano, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la senda del cristiano. Esa es la vida del cristiano. Va de rectitud en rectitud hasta que nosotros lleguemos a la perfección. ¿Por qué? Porque Dios es el que guía nuestras vidas. Mas el camino de los impíos es como oscuridad, no saben en qué tropiezan. No así el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que seguir el camino que Dios ha trazado. No quieran hacernos tropezar. Nosotros tenemos una guianza. El camino de los impíos es oscuridad.
y no saben en qué tropiezan. Nosotros no tropezaremos. Nosotros seguiremos confiados en Dios. Nuestras vidas seguirán confiadas en Dios. Pase lo que pase, Dios tiene control de nuestras vidas. Así que si nosotros nos apartamos del camino de Dios, si nosotros hacemos caso a lo que están tramando para dañar al pueblo de Dios, si entramos a caminos de oscuridad, dice, no saben en qué tropiezan quienes andan en caminos de oscuridad. En cualquier momento tropezará. Pero no así no así la senda de los justos, no así la senda del cristiano, el consejo de Dios. Por eso, gracias a Dios damos, que Dios nos guía, que está su palabra, que están sus siervos para hablarnos su palabra, para guiarnos, para redarguirnos, para recordar el mandamiento de Dios. Y nosotros así permanecer en el caminar de Dios. Permanecer sintiéndonos íntegros, sintiéndonos que agradamos a Dios. Pudiendo sentir que está la presencia de Dios en nuestras vidas. Poder sentir que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Por eso es importante seguir la senda del cristiano. Ese camino correcto, ese camino agradable. Así que Dios les bendiga en esta hora. Hemos concluido con este tema, pero damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por lo que hace. Damos gracias que Dios nos instruye, que Dios nos corrige. Y que no se nos olvide, hay una senda a la cual seguir. Cada uno de nosotros analizar nuestras vidas, analizar nuestro caminar. ¿Qué es lo que está aconteciendo a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que está aconteciendo dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras vidas, delante de Dios? ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Así es, así que esperamos en Dios, que Dios nos guíe, que Dios visite a su pueblo, que Dios no nos deje, que sigamos adelante, que sigamos viendo la gloria de Dios. Si nosotros caminamos en esa senda, esperamos que Dios les bendiga. Una pequeña oración y así damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, doy gracias una vez más, Señor, en este tiempo, por esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú, a través de esta palabra, guíes nuestros pasos, guíes nuestras vidas, Señor. Que tu misericordia sea para con tu pueblo, que tú nos instruyas en justicia día a día, Padre Santo. Que tú nos instruyas a través de las enseñanzas de tus siervos. Que tú nos instruyas cada vez que nosotros nos congregamos, como pueblo, como iglesia, unánimes, juntos. Que recibamos tu consejo y que recibamos tu bendición. Yo te pido, Señor, que tú bendigas pues a tu pueblo y doy gracias en esta hora. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén. Así que Dios me les bendiga mucho en esta hora a todos, esperando que sean bendecidos, que estén bien. Nuevamente lo digo, que estén bien en sus casas, que estén bien de salud. Y los que nos congregamos, que podamos congregarnos el domingo. El servicio comenzará a las 10, escuela dominical, de las 10 a las 12 tal vez, como antes empezábamos a las 9, pero ya se estará haciendo comienzo a las 10 el domingo aquí en el patio del templo. Así que Dios me les bendiga mucho y nos estamos viendo. Amén.